lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Saludos y bendiciones, amada congregación. Es un gozo para mi esposa y para mí como pastores principales ser los predicadores en este día tan especial, porque en el mes que estamos celebrando el Buen Pastor, queremos honrar precisamente a nuestros pastores y ancianos. Y hoy vamos a celebrar el Día del Pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para nosotros es un sumo placer poder estar compartiendo este tiempo especial donde celebramos el Día del Pastor. Iglesia, les amamos, pero también queremos felicitar de una manera especial a cada uno de nuestros consiervos, cada uno de los pastores y ancianos de nuestra hermosa Iglesia Filadelfia. Hoy el mensaje, aunque es para toda la congregación, está más dirigido a quienes son mis pastores asistentes, por supuesto al pastor ejecutivo y a los ancianos que están con nosotros. Y quiero pues comenzar la enseñanza de la palabra de Dios en el hecho de que hay experiencias que pueden, como un fuego, pueden ser encendidos por seres humanos. Experiencias difíciles. Pueden ser a veces constructivas, pero la mayoría de las veces son fuegos que en un principio pudieran ser de prueba, de tentación. Pero así como hay fuegos humanos encendidos en la tierra, también hay fuegos divinos, fuegos espirituales que son encendidos por Dios. Y estos fuegos son los que hacen, sobre todo a un hombre y a una mujer de Dios en su ministerio, lo hacen un ministro competente del nuevo pacto. Por eso necesitamos a Dios en nuestro llamado ministerial. Amados pastores y ancianos que hoy están recibiendo un reconocimiento, una honra muy merecida, debemos en nuestro ministerio mantener una dependencia absoluta con el Señor. Hablando entonces de tres experiencias que las vamos a convertir como en tres fuegos, quisiera conversar y compartir con ustedes el primer fuego. Este fuego lo voy a llamar el fuego de la caída, es decir, la experiencia aquella cuando en nuestra vulnerabilidad o fragilidad humana, en nuestras debilidades y tentaciones, podemos como fallar a Dios por más que nuestro corazón lo ame, pero humanamente podemos fallar. Y para este primer fuego, quisiera que la lectura del Señor sea en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer desde el verso 54 hasta el versículo 62, y voy a pedirle a mi esposa que tenga la lectura de la palabra de Dios. Y leemos de la siguiente manera. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ello. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo:
verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este primer fuego, que he titulado el fuego de la caída, el fuego de la tentación, la experiencia vulnerable o frágil en la cual nosotros, por más que amemos mucho a Dios, podemos fallarle, la vivieron casi la mayoría de todos los hombres y mujeres del Señor. Pero este primer fuego fue encendido una noche oscura, se encendió en la tierra. Este fuego estaba rodeado de mucho temor, de mucho miedo. Había confusión, era el arresto del Señor y aún los discípulos estaban esparcidos. Los enemigos del Maestro también estaban sentados junto con Pedro en ese fuego. Por lo tanto, era un fuego que contenía alrededor mucho odio, mucha intriga, mucha venganza y en parte amargura. Era un fuego con chispas de derrota. Era un fuego amargo de una profunda negación en la cual Pedro sucumbió. Y en este sentido, este fuego, este primer fuego, es un fuego de pérdidas. Es un fuego en el cual los impíos que estaban alrededor de este fuego y quienes fueron los que lo encendieron, no entendían ni conocían lo que estaba sucediendo. De tal manera que este discípulo, llamado al principio Simón, que es su verdadero nombre, que significa caña frágil, aunque Jesús le había puesto el sobrenombre de Pedro, que significa piedra firme, con todo aquí sucumbió. ¿Qué quiero decirle a mis pastores, a mis ancianos? Que en toda tentación o debilidad, nuestro socorro está precisamente en la mirada nuestra hacia el Señor, porque Él está atento para ayudarnos. Por eso que el pasaje narra que Jesús puso los ojos inmediatamente hacia Pedro, quizás para ayudarle, quizás para asistirle, pero el sentimiento de culpa, la vergüenza que sentía precisamente este hombre débil llamado Simón, este discípulo frágil llamado Simón, hizo que llorara y llorara con amargura. Pero la Biblia establece que Dios no deja caído a sus ministros, no deja el Señor caído al justo. Dios levanta al justo. Por lo tanto, entendemos que Dios no iba a dejar a Simón, llamado Pedro, en esa condición. Tenía que auxiliarlo. Y aquí vamos hacia el segundo fuego. El segundo fuego, que lo vamos a ver en la narrativa de un pasaje un poco extenso, que lo vamos a dividir en dos. Y el pasaje se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Pero primero vamos a leer del verso 1 al 14. Entonces, este segundo fuego, yo lo voy a llamar el fuego de la restauración. Cuando Dios, después que ve nuestro quebrantamiento y nuestras faltas, nos socorre, nos levanta de esta condición. Por lo tanto, vamos a leer Juan capítulo 21, verso 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Este segundo fuego, el fuego de la restauración, nos damos cuenta que tenía chispas de esperanza, chispas de perdón y de restauración. A diferencia del primer fuego, el fuego de la caída que fue encendido por impíos y que fue encendido en un patio oscuro durante una noche difícil de derrota, aquí encontramos que este fuego fue encendido en una playa de esperanza. Encontramos aquí el perdón. Encontramos el hecho de que aquí las llamas eran restauradoras. Este fuego no lo encendió el ser humano. Este fuego lo encendió el Señor Jesucristo en esa playa. Y aquí encontramos también en ese fuego provisión. Porque Dios no solamente en Cristo nos ha dado perdón, sino que en Cristo hay la provisión de la vida eterna, hay en el Espíritu Santo que fue enviado como consolador, hay todos los dones y todos los recursos que un pastor y un anciano necesita para el servicio. Es interesante que en el primer fuego y en el segundo fuego, los pasajes bíblicos que hemos leído siguen llamando a Simón Pedro. Y en este que acabamos de leer, dice Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Dios sigue manteniendo su visión y su propósito con quienes ha llamado. Por eso la Biblia dice que Él perfeccionará la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Nosotros, al igual que Pedro, por temores y por otras debilidades humanas, hemos fallado. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha levantado? Por eso que las congregaciones no deben tampoco mirar a los pastores, no nos deben mirar como si fuéramos personas con capacidades sobrenaturales que no tenemos debilidades o luchas. No pueden idealizarnos de esa manera. Es decir, deben amarnos, orar por nosotros y comprendernos y ayudarnos en nuestras debilidades y luchas, pero no deben tampoco, como ahora se estila, es que el pastor es como un superhéroe. Es alguien que se muestra con una capacidad sobrenatural y en ese sentido pareciera que no son humanos. No, aquí encontramos un gran ejemplo, porque este discípulo llamado Simón Pedro, que falló al Señor, una falla y una falta que Jesús le advirtió, con todo encontramos su restauración. Pero donde más se detalla la restauración personal de este discípulo futuro apóstol llamado Simón Pedro está en el mismo capítulo 21 del Evangelio según San Juan, pero ahora vamos a leer desde el verso 15 hacia el verso 19 e igualmente voy a pedirle a mi esposa que lea Juan capítulo 21
versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Encontramos que después de aquella comida, en aquel fuego que traía provisión, en aquella hermosa playa de esperanzas, Jesús aparta a Simón Pedro para restaurarlo de manera privada y personal. Encontramos una atención del buen pastor, pero también encontramos un proceso terapéutico privado en el cual el Señor Jesús, el buen pastor, restaura a quien él quería retornarle no solo su llamado, devolverle su ministerio, porque encontramos la restauración personal de Simón Pedro y también la restauración de su ministerio, porque él había abandonado el ministerio debido a su caída y se fue de nuevo a pescar. Pero aquí lo encontramos que es de nuevo convertido no en pescador de peces, sino en lo que Jesús le había afirmado: pescador de hombres. Por eso reitero que Dios no deja al justo caído, y mucho menos a un pastor que le ha servido y que lo ama, un anciano que ha sido fiel en los caminos del Señor. Y encontramos aquí la restauración. Claro, el Señor lo hace en un sentido muy preciso, como ningún consejero humano lo puede hacer. No tengo un tiempo como para desarrollar la exégesis que allí se da, es decir, hacer un análisis de los términos originales que están utilizados. Solamente diré de una manera pues sucista y superficial que cuando Jesús le está preguntando si lo amaba, Jesús utilizaba un verbo derivado del verbo griego ágape, pero utiliza su derivado es agapao. Agapao mí, le estaba preguntando, o sea, ¿tú me amas a mí? ¿Me amas? Y cuando están las respuestas en las dos primeras, que Pedro le dice: tú sabes que te amo, Pedro no utiliza en su idioma agapao, es decir, no utiliza el derivado de este verbo, sino que utiliza otifilu, es decir, utiliza un versículo y un término que se sugiere como te quiero, otifilo, o sea, yo te quiero, es lo más preciso en el original. Se reservaba, porque ágape es amor incondicional, donde uno entrega todo a Dios, que es lo que cada uno de los pastores y ancianos que le servimos al Señor tenemos que hacer, aunque es un llamado para todo creyente y todo discípulo, porque la congregación es un grupo de alumnos, de estudiantes del Señor, seguidores del Señor. Pero hoy, como dije, el mensaje mayormente está dirigido en honra a mis pastores y a mis ancianos. Entonces, no debemos amar a Dios como te quiero, es decir, como limitado, condicional. No, Jesús quería que
Simón Pedro lo amara incondicionalmente de forma total. Cuando ya Simón Pedro entiende que Jesús le insiste en agapao, en si me amas de manera incondicional, él deja de decirle otifilo, el amor filial. Y entonces le dice, tú lo sabes todo. Es decir, conoces mi corazón, sabes que te amo y aunque fallé y por miedo te negué, tú sabes que la intención mía es amarte, es servirte, ser sincero. Todos tenemos que sincerarnos cuando debemos buscar ayuda. Cuando estamos frente a alguien que puede darnos ayuda, debemos ser lo más transparente posible. ¿Y qué más que ser transparente y desnudar todo nuestro ser delante de aquel que nos creó, que nos ama con amor eterno y que nos entiende mucho más? Entonces Jesús abrió en su corazón la oportunidad a que Simón Pedro fuese restaurado, devuelto, como le había dicho antes, una vez vuelto, es decir, restaurado. Entonces yo te enviaré a los tuyos. Y aquí le reitera no solamente el perdón. Por eso cuando Simón Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo, allí sí cambió la palabra. Y utilizó agapao, como dando a entender, esa es mi intención, eso es lo que yo quiero alcanzar. Ayúdame a amarte de forma incondicional, a quitar de mí el egoísmo, mis intereses, todo aquello que a veces como ego o como una forma de narcisismo en mí me aparta de los propósitos de Dios y en lugar de centrarme en Cristo me centro en mi persona o en el éxito de mi persona. En ese sentido, Simón Pedro se sinceró. Lo que me agrada es que nunca Jesús dejó de decirle, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. O sea, le devolvía siempre el llamado ministerial, le devolvía la capacidad ministerial, nunca dejó de otorgárselo. Y en ese sentido, Simón Pedro fue restaurado en sus luchas y debilidades personales, pero a la vez le fue devuelto el ministerio, porque Dios desea, amado pastor, amado anciano, dejarte de una manera permanente como irrevocable el llamado que Él te ha dado y te dará los dones suficiente para que tú puedas levantarte de tus debilidades. Y ya sea al cierre de esta enseñanza sobre las tres experiencias que aquel discípulo, pero con llamado pastoral y más adelante formación y llamado apostólico, Simón Pedro, quiero llegar al tercer fuego. Quiero llegar a la tercera experiencia porque ya no se trata del primer fuego, el fuego de la caída, no es tampoco el fuego de la restauración, cuando Dios interviene y nos ayuda. Este tercer fuego lo voy a llamar el fuego de la unción, el fuego de la plenitud de la presencia de Dios, en un pastor, en un anciano, al cual Él ya restauró. Y la lectura la vamos a tener en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, y de nuevo voy a pedirle a mi esposa como pastora que lo pueda leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este tercer fuego no fue encendido en la tierra. Este fuego fue encendido en los cielos. Descendió desde los cielos y quien lo encendió fue el Espíritu Santo. Este fuego es un fuego de avivamiento, es un fuego de unción, de capacidad o autoridad sobrenatural. Esto es lo que tiene dones que me permiten aún en el mayor, temor o debilidad, puedo revestirme
porque el poder de Dios se perfecciona es en nuestras debilidades. Si un pastor quiere permanecer, si un anciano en formación pastoral quiere mantener precisamente su llamado y mantenerse sin caída, va a necesitar no solo la participación de un Señor Jesús, un buen pastor restaurador, sino que va a necesitar al otro consolador, va a necesitar al Espíritu Santo, la plenitud del bautismo del Espíritu Santo. Amados, si algo me siento seguro en los caminos del Señor, es haber conocido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. No se trata de denominación, no se trata de decir que yo soy pentecostal, se trata de que viví junto con mi esposa, como la han vivido millones y millones de cristianos, como la vivió el personaje de quien estamos hablando, Simón llamado Pedro, y todos los discípulos que estaban en aquel aposento alto. La plenitud del bautismo del Espíritu Santo es un revestimiento de poder desde lo alto. Eso nos hace totalmente diferentes en el sentido que lo humano es asistido, cubierto por el poder de Dios. Esto hace mejor a un pastor. Esto hace mejor a un anciano en formación pastoral. Mis amados pastores, mis amados ancianos, no solamente en debilidad, por favor, nunca vayan a hacer apostasía de negar al Señor. Busquen a Jesús como buen pastor para la restauración, pero sobre todo en cualquier lucha, tentación o debilidad, busquen al Espíritu Santo, porque Él es quien les va a revestir con poder y es quien les va a ayudar, como a veces lo he enseñado, a pasar al otro lado. El lado donde está la respuesta de Dios, el otro puerto donde precisamente alcanzo la mayor sanidad, la mayor libertad y sobre todo la mayor capacidad de autoridad y de poder. Este fuego que acabamos de leer en el libro de los Hechos capítulo 2 es un fuego que fue repartido. Aquí inclusive, aunque leímos brevemente, el capítulo 2 del libro de Hechos narra más adelante que aquel hombre llamado Simón Pedro tuvo de nuevo, es decir, valor y confianza por esta investidura de poder, y se levantó frente a aquellos judíos y les dio un discurso, una predicación con autoridad, tanto que los que le oyeron se quebrantaron y le preguntaron a él: ¿qué haremos? Y él les dijo: arrepentíos y convertíos al Señor. Y dice la palabra de Dios que ese día se convirtieron y fueron bautizados más de 3,000 personas. Ese fue el producto de la primera predicación de aquel hombre, el cual Jesús quería que fuera un pescador de alma. Cada pastor, cada anciano, cada directivo de nuestra amada Iglesia Filadelfia y aún los que están sentados en la congregación son discípulos potenciales, son alumnos del Señor, seguidores de Jesús, y también tienen un llamado para la evangelización, un llamado para alcanzar a otros, en estos tiempos tan críticos y tan difíciles donde la gente necesita esperanza. Les animo o les invito a cobrar ánimo realmente y a revestirse del Señor, porque Él está dispuesto, y sobre todo está dispuesto para este tercer fuego, para el fuego no de la caída, más que el fuego de la restauración, el fuego de la gran experiencia de la unción y del avivamiento. En este día que celebramos la temática del buen pastor para honrar a Jesús, pero también estamos celebrando el Día del Pastor junto con mi esposa. Como pastores principales de la Iglesia Cristiana Filadelfia, quiero orar por mis amados pastores, pastoras, mis amados ancianos y ancianas. Quiero orar por cada directivo y quiero orar por toda la congregación. Les invito a inclinar sus rostros. Les invito a que nos permitan como pastores principales, que les amamos, que les extrañamos, aunque hay la esperanza oportuna en el tiempo de Dios de volvernos a ver. Esa es nuestra intención. Es lo que estamos preparando, volverles a ver. Y en ese sentido, cuando estemos de nuevo frente a la congregación, en el momento del tiempo solo oportuno de parte de Dios, entonces estaremos allí para abrazarles, para bendecirles como hijos e hijas amadas. Pero hoy permítanos orar por ustedes y bendecirles, y permítanme
felicitar de nuevo a mis pastores, a mis ancianos, que valientemente están allí. En tiempos difíciles, críticos, están allí. Y por eso quiero bendecirles y darles un abrazo, porque estamos celebrando el Día del Pastor y de ancianos que están en funciones pastorales, pero que sin duda tienen el peso en sus corazones de lo que es ser pastor. Así que oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, mi esposa y yo como pastores principales de la Iglesia Cristiana Filadelfia, tomamos la autoridad que nos ha sido dada y conferida. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oro por cada uno de mis pastores y pastoras. Oro por cada uno de mis ancianos y ancianos. Oro por toda la congregación. En el nombre de Jesucristo. Y les bendigo. Les bendigo para que tú les guardes en protección, les guardes en salud, les guardes en provisión, que no tengan falta de ningún bien. Y les bendecimos en este día, día de fiesta, porque es día del pastor. Si el buen pastor se alegra en los cielos, estoy seguro que la congregación se alegra porque tiene pastores principales, tiene pastores ejecutivos, tiene pastores asistentes, pastores filiales, y tiene un hermoso equipo de ancianos y de directivos que están allí en el nombre de Jesús, dando lo mejor para una iglesia que siga activa y dinámica, una iglesia que pronto recuperará de nuevo el crecimiento que la caracterizaba, pero ahora estamos gozosos y agradecidos de lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy, porque ha hecho grandes cosas, grandes proezas con la Iglesia Filadelfia. Les bendecimos, Señor. Les damos un abrazo afectuoso a cada uno de mis servidores, consiervos y cada una de las ovejas que amamos, Señor.